tardes. Primero que nada, le agradezco su tiempo de apoyarnos con una entrevista. Van a ser preguntas breves. Generalmente vamos a hablar sobre las reformas que tenemos en nuestro país. Mi nombre es Citlali Morga y mucho gusto. Mucho gusto, Citlali. Mucho gusto ahí también detrás de la cámara, en un día tan importante hoy como el del partido México-Croacia. ¿Cuál es su cargo en esta institución y más o menos en qué se basa Mexicanos Primero? O sea, ¿qué giro quieren tomar? ¿Qué es lo que buscan de los ciudadanos? ¿O cómo fue que se formó la institución? Mexicanos Primero es una organización ciudadana plural que se formó en 2005, que tiene por objetivo mejorar la calidad educativa. Llegó a Sinaloa el 25 de marzo de este mes y llega justamente a partir de las reformas con toda una lógica que tiene que ver con la implementación de la reforma. Eso quiere decir llevar desde el texto esperanzador que se redactó en el Congreso de la Unión, que tuvo un proceso de leyes secundarias, que se armonizó legalmente en los congresos locales, para llevarlo desde ese texto hacia la escuela, que es donde se produce el hecho educativo. Tiene por objetivo calidad educativa, te lo decía, y que esa calidad educativa es hacernos una pregunta. Después de todo el esfuerzo que están realizando los padres de familia, los directores, el gobierno, los maestros, el alumno, el niño o la niña, ¿está o no está aprendiendo? Nos vamos a brincar aquí a la reforma energética. ¿Cree que esta reforma va a mejorar nuestra economía de cada ciudadano y del país? Esa es una de las preguntas del millón, Citlali. Creo que la reforma energética, todavía se están negociando las reformas secundarias. En un principio pudiera, y es válida la pregunta, ¿qué hace el director general de Mexicanos Primero hablando de la reforma energética? Pero creo que es una de las grandes reformas pendientes de México. Mexicanos Primero Sinaloa es producto de una sociedad cada vez más responsable y exigente, que entiende el concepto de ciudadanía no solamente con el hecho de votar, sino con el hecho de ejercer un derecho plenamente. Y en ese caso y en ese contexto es donde las reformas que necesita el país nos interesan. En el caso de la energética creo que están las leyes secundarias todavía definiéndose, pero creo que una reforma energética que no sea posicionarnos más allá de lo que hoy hemos tenido, que es estar demasiado etnocéntricos con el tema energético, mirando solamente hacia adentro, sería difícil hablar de una reforma exitosa. Creo que se le está apostando demasiado, no erróneamente, es acertado apostarle demasiado, pero todavía faltan varios detalles para ver cómo va a salir esa reforma en sus leyes secundarias. ¿Cómo funciona la aprobación de una reforma y qué se requiere para que sea una reforma constitucional? La verdad es que qué bueno que te tocó en este caso hablar con un politólogo, no sé cómo hubiera tocado en otros casos, pero yo te puedo decir que el proceso de reforma constitucional varía, primero de cuál es la Cámara, el Poder Legislativo, que es la Cámara de inicio, ¿ok? Eso es lo primero que hay que determinar, si es el Congreso o es el Senado. Una reforma constitucional requiere de la votación de las 2/3 partes. En el caso de la reforma educativa, la Cámara de inicio fue el Congreso de la Unión, los diputados, y después de que se aprueba un dictamen que ya fue pasado por comisiones, se vota en el Pleno, se vota, insisto, por 2/3 partes de los 500 diputados. Me salté un proceso, primero se tuvo que haber enviado al Senado, en el Senado no tuvieron que haber habido modificaciones. Si no hay esas modificaciones, que en este caso en el caso de la reforma educativa fue la Cámara Revisora, el Senado actuó como Cámara Revisora, no Cámara de Inicio. Una vez que Cámara de Inicio y Cámara Revisora están de acuerdo, si se vota por las 2/3 partes, entra un proceso de leyes secundarias, que es lo que también hubo en el caso de la reforma educativa. Esas leyes secundarias son como las letras chiquitas del contrato. Las grandes líneas van a ir en la reforma constitucional, que fue el tercero constitucional, y el 73 en el caso de la ley de contabilidad gubernamental, y luego vienen las letras chiquitas en las leyes secundarias, y luego viene un tercer momento que tienen que ser también
lo que se le llama la armonización, la armonización legal de ese texto constitucional. ¿Qué es eso? Que aprueben los congresos locales, en su mayoría, la reforma que se aplicó constitucionalmente. Eso también sucedió en el caso de la reforma educativa, y es hasta el día de hoy probablemente la única reforma de esas grandes reformas constitucionales que ha seguido los tres procesos: reforma constitucional, al texto constitucional, aprobación de leyes secundarias, armonización legal. Todo ese proceso concluyó el 12 de marzo del 2014. Entonces, está reciente. Está muy reciente. ¿Qué pasa si un Estado o ciudadano no está a favor de la aceptación de una reforma? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en México? Vaya, existen mecanismos bajo los cuales un ciudadano o los ciudadanos podrían protestar en caso de la reforma. Creo que es incluso lo que está exigiendo el Partido de la Revolución Democrática, que exista un referéndum sobre la reforma que fue aplicada por los diputados. En el caso de México, el referéndum incluso y el plebiscito son dos instrumentos de valoración ciudadana que están siendo revisados en estos momentos. En este caso en particular de la reforma energética, por ejemplo, está siendo revisada y existe un debate si pudiera existir un referéndum sobre la reforma energética que le diera la posibilidad a los ciudadanos de votar y pronunciarse a favor o en contra de lo que fue aprobado por los diputados. Ese es un debate que ahí está. En principio, ¿qué es lo que pasa? Es que creo que los ciudadanos tienen distintos mecanismos para alzar la voz. Luego habrá que valorar qué tanto usan esos mecanismos. ¿A qué me refiero con esos mecanismos? Puedes hablar desde el proceso de reelección, cosa que apenas acaba de ser aprobado en México y va a funcionar a partir del 2015. La reelección es válida en todas las democracias de América Latina, salvo en México, y creo que todas las democracias occidentales tienen la reelección, salvo México no la tenía, insisto, hasta el 2015. Ese sería un mecanismo para el ciudadano y poder expresarse. ¿Existe algún recurso donde los ciudadanos se puedan apoyar para defender su opinión sobre la reforma? Yo creo que ese proceso estuvo en vigor mientras la reforma está en proceso. Cuando está votada no existe más que la posibilidad de una controversia constitucional y no es el ciudadano per se individual el que puede llevarla a cabo. Por ejemplo, en el caso de la reforma educativa en Sinaloa, esta fue aprobada, si no me equivoco, por ahí del 26 de abril, el 18 de abril creo que fue aprobada. Sin embargo, venía con fallas y esas fallas daban lugar a controversia constitucional, es decir, que lo que había sido aprobado en Sinaloa no estaba alineado con lo que había sido aprobado a nivel federal o en la Carta Magna, para ser claros. En ese momento da lugar a controversia constitucional, pero no es un ciudadano el que puede detonar la controversia. Tiene que ser una entidad local, por ejemplo, puede ser el Congreso local a través de sus diputados, que en estricto sentido representan al ciudadano, ¿ok? Pero no es el ciudadano quien puede activar esa controversia constitucional. En el fondo, también creo que lo que estás, sobre lo que estás cuestionando son dos modelos de democracia muy distintos. Y uno es una democracia representativa y otro es una democracia participativa, donde el ciudadano de manera individual tiene mayor capacidad también para ejercer sus derechos. La reforma educativa representa una oportunidad porque vamos a implementar un mecanismo que pudiera ser muy normal en algunas naciones o en algunas democracias, pero no se aplica aquí, es la evaluación a los maestros. Tampoco se tiene información en México hoy por hoy, hasta el 31 de marzo, que fue dado a conocer un censo que se llamó Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de la Educación Básica y Especial, el CEMAVE, realizado por el INEGI, que te dice cuántos maestros tenemos, cuántas escuelas tenemos,
dónde están esos maestros, cuál es la condición de las escuelas. Ese tipo de información, por más básica que se creyera, no existía. Y al no existir no puedes hacer una correlación entre la formación del maestro y el resultado de los alumnos y qué tipo de escuelas. Déjame decirte que en este examen de PISA salen mejor evaluados los de las escuelas públicas que los de las escuelas privadas. Este tipo de reforma también te da la oportunidad de esto que se llama autogestión escolar, no es otra cosa más que participación social de las comunidades en las escuelas. La escuela tiene que ser un lugar aspiracional, tiene que ser el lugar donde nos reflejamos como el tipo de sociedad que queremos ser. Las escuelas que tenemos hoy en México, desgraciadamente, nos dicen más lo que somos que lo que queremos ser. Reflejan muchas veces lo peor de nuestra sociedad en la escuela. Te doy un ejemplo, el bullying. La violencia nace en nuestros hogares. La autogestión escolar es que el aprendizaje se traspole de las oficinas de gobierno a cada una de las escuelas. ¿Cómo vamos qué tanto depende el éxito o fracaso de esa reforma? Depende de qué tanto nos involucramos como sociedad para llevarla al salón de clases, insisto. Entonces nos pronunciamos sin duda a favor de esa reforma educativa, pero que no porque esté la reforma quiere decir que automáticamente se va a llevar a cabo. Tenemos que asegurarnos, y esa es la bandera de Mexicanos Primero, Sinaloa, de su implementación, y con una de las variantes principales que yo quisiera destacar aquí, que son los consejos de participación social en las escuelas. Más que nada sería como aprovechar los ciudadanos de la entidad y hacer que todos se muevan y hagan que esto funcione. Más que nada, yo te diría que no existen gobiernos que hagan mejores sociedades. Ningún caso en el mundo pudieras encontrar que haya un gobierno que haga una mejor sociedad. Sí te puedo dar mejores sociedades que hacen mejores gobiernos. Y el tema de la educación, si lo dejamos al garete, si lo soltamos, si solamente se lo dejamos al gobierno, no es una responsabilidad única del gobierno, hay una cuestión de corresponsabilidad para asegurarnos de que nuestros niños aprendan mejor. Entonces implica, como bien lo dices, participar. Así es. Y sobre el otro tema de que no teníamos lo que en el país, cuántos maestros tenemos, cuántas escuelas y todos esos datos, me tocó ver un reportaje muy sonado del Bret de Mola donde estaba involucrada Esther Gordillo y así. ¿Y qué opinas de eso? De panzazo, sí. Se llamó De Panzazo. Te voy a regalar dos documentales. El CEMAVE, este censo que ha sido muy sonado últimamente, a veces hasta criticado o a veces hasta negado por la propia autoridad, es un censo que tiene una historia. Esa historia, si bien es cierto el censo lo conocemos en 2013, esa historia se remonta hasta 2007, cuando existe la preocupación de parte de la ciudadanía justamente por saber cuánto gana un maestro. Y más que nada, cómo está formado ese maestro para entender entonces las posibilidades que tiene el alumno de ser exitoso. Y cuando la organización de la sociedad civil pregunta al gobierno, el gobierno dice: no tenemos esa información.